Hola amigos, este es el mundo de Darwin, que Darwin no tiene nada que ver con el naturalista inglés, bueno, a no ser por su semejanza a las especies inferiores, no en la cadena humana, en la cadena de, no, inferior en moralidad humana. Sí, es así. Lamentablemente, el mundo de hoy está así, es así, todos somos humanos, todos tenemos, pero moralmente habemos y hay personas que son inferiores a las demás. Esa es la única diferencia que hay, la única inferioridad que hay entre los humanos es la moral. Y Darwin es uno de los inmorales, de los más hipócritas, de los que denigran, niegan la existencia de un bloqueo, de los que denigran al sistema de educación de Cuba, de los que denigran sistema de salud, de educación, cultura, deporte de Cuba. Y él es un fruto de la revolución. Él no aprendió a leer, ni a escribir, ni a expresarse en Canadá. Él, cuando llegó a Canadá, sabía todo lo que sabe, incluso el inglés que habla. Yes, su inglés es quite good. Yeah, it's quite good English and he's a very well educated guy, but su moral es muy baja, muy baja. Y aquí comete una de las faltas de humanidad, de la moral humana más grande, cuando se ponen a tratar de minimizar hechos como el Holocausto judío, por ejemplo. Muchos han salido por ahí diciendo que no ocurrió, que son unos inmorales. Y ahora Darwin sale hablando sobre un tema que él ni sabe. Y si no sabemos de un tema, es mejor no hablar de él. Es mejor evitarlo. Es mejor informarse para luego decir, he aquí. Bueno, él va a hablar sobre la visita del Papa a Canadá para, de alguna forma, reconciliar, pedir disculpas por las barbaridades que hicieron durante 125, 130 años la Iglesia Católica allí en Canadá, hasta años recientes. Darwin dice que eso ocurrió hace 100 y pico años. Bueno, ustedes van a oírlo. Bueno, prácticamente el Holocausto judío ocurrió hace casi 100 años. En otros 30 años serán los 100 años. Y no por eso vamos a salir a decir eso ocurrió hace 100 años. No vinieron marcianos a hacerlo. Todavía somos descendientes de las personas que hicieron eso. Todavía hay descendientes de personas que sufrieron eso. Todavía mucha gente recuerda a los abuelos que sufrieron eso, aunque hayan muerto ya. Todavía alguien tiene un abuelo, un bisabuelo, un tío. Todavía hay personas vivas que sufrieron ese holocausto. Todavía hay personas vivas que sufrieron lo que ocurrió en Canadá, mucho más reciente que el holocausto judío. Para que venga este espécimen, este ranacuajo, este espermatozoide desechado, el que quedó arriba de la mesa de un pupitre de alguien
se sentó y salió embarazada a su madre. Este este producto de eso mismo, un resbalón, un espermatozoide. Porque lo único que, de donde vienen estas personas no fueron hechas con amor. Estas personas no fueron hechas como las personas, o sea, con amor. Este fue producto de un espermatozoide perdido. Darwin, a propósito de Charles Darwin, naturalista inglés. Es repugnante y me duele a mí tener que coger una persona y ponerla a ese nivel de invertebrado, de ranacuajo, de espermatozoide, de gorgojo, de siete mesino. A mí me da más vergüenza hacer eso. Tener que hacerlo. Y me da tristeza pensar que personas como él existen también. Es horrible tener que compartir este mundo con esta gente. Es horrible pensar que el trabajo que yo hago, por ejemplo, es para servir a personas como él mismo. Y que mi trabajo va a beneficiar a personas como él también. Que yo no puedo decir para él no, o para este no, y para aquel no. No lo merecen. Nos hacen a nosotros bajar a esa escala de poca humanidad. Yo tengo hijos. Este no va a tener hijos. Este no tiene hijos. No puede tener hijos. No puedes tener hijos, Darwin. Prohíbo a la naturaleza que te dé a ti hijos, Darwin. Me altera mucho porque yo tengo hijos de la misma edad de esos muchachos. Para que vengas y te sientes ahí y hablar un tema de Cuba y hacer una relación entre Cuba, lo que ocurre en Cuba. Yo no sé lo que... Oí nada más la parte cuando dijiste, Darwin, que pasó hace más de 100 años, o no sabes cuándo, o no te importa, Ahí paré y dije, espérate un momento, déjame buscar aquí, porque yo sé cuándo ocurrió, pero quería buscar la fuente, la mejor fuente. Y la mejor fuente que yo tengo es la BBC. Las noticias que yo veo, las veo por la BBC. Aquí tengo que atender personas de todos los credos, de todas las ideologías. Mi esfuerzo, 24 horas. Personas enfermas, es mi trabajo mantenerlos vivos. Y a veces pienso que imagínate salvarle la vida a unos tipos como estos. Imagínate trabajar de madrugada por unos tipos como estos. Un hospital arreglando válvulas, instrumentando las cosas que funcionen bien, trabajando extra horas. Y que venga un tipo como Darwin, eso a mí me da. Por eso es que no voy a bajar mi calidad humana simplemente por este tipo. Pero escuchen esto, lo que dice Darwin. Darwin, esto es contigo. Esto es contigo. Esto es contigo. Usted es un espermatozoide. Usted es un despojo de espermatozoides. De ahí saliste tú. Oye los pacientes cómo están. Usted es un despojo humano, es lo que es usted. En la teoría de Darwin, Charles Darwin, tú eres eso. Esos bichos invertebrados, ese eres tú. Escuchen esto. Todo lo que hacen, coacción, patrulleros afuera,
esto afuera, esto lo otro, intervención, te quito, corto la internet, esto, lo otro, policías a la mazamba por ahí, haciendo recursos, haciendo programas, como vamos a estar viendo aquí también, es una forma, pero principalmente los países del exterior, que sale un poquito más caro, porque aquí tenemos libertad, como tú matas eso, pues haciendo intervenciones, cuando digo intervenciones, que viene alguien, cabildeo, llamas a este político, lo aparto, le digo algo en el oído, para que no vaya, para que no haga esto, para que no haga lo otro. Y eso es algo que podía haber ocurrido en la Santa Sede del Papa, donde fue Alexander Otaola y un grupo de cubanos. Primero salió Eric Concepción diciendo que los que habían ido ahí tenían tremenda cara de jineteras. Después salió el otro diciendo esto. Son agentes de estos de influencias que se mueven en estos países y que hay que pagarle, por supuesto, con algo. O hay que por lo menos chantajearlo con algo. La noticia que les voy a decir ahora, para que ustedes vean el descaro de todo esto, y mi respeto para todas aquellas personas que crean en la religión. Miren esto porque esto es una noticia que es complicada. Gracias Randy Miku por suscribirte a nuestro canal. Mírenlo ustedes mismos, de sus propios ojos. Aquí lo vemos. El Papa Francisco, supuestamente con esta noticia, acepta viajar a Canadá para ayudar a la reconciliación con los pueblos indígenas. El Papa Francisco hará un viaje a Canadá en un esfuerzo para ayudar a la reconciliación con los pueblos indígenas. Dice, la visita planificada sigue al impacto de descubrimiento de numerosas tumbas sin nombres en escuelas residenciales en todo el país. El Vaticano dijo que el Papa ha indicado una disposición para ayudar con la curación tras la revelación del papel de la Iglesia Católica en un sistema escolar residencial indígena que resultó en el abuso y la muerte de miles de niños indígenas. Esto fue un escándalo aquí en Canadá, donde se descubrieron miles de tumbas de niños que supuestamente habían sido, no sé si asesinados o muertos, qué sé yo, que los enterraban por ahí para allá, por una negligencia de la iglesia que pasó hace más de 100 años, quizás mucho más, no sé, no tengo bien exacto el número de años que pasó en cuanto a todo eso. Sin embargo, aquí vemos al Papa yendo a Canadá a tratar de hacer una reconciliación entre los pueblos indígenas que están muy molestos con este descubrimiento, por supuesto, y con toda razón, y por supuesto el gobierno de Canadá de Justin Trudeau. Bueno, resulta ser, señor Papa, que hace unos años atrás, no tanto como lo que ocurrió con estos niños indígenas, que es tremenda pena, esto ha sido grandísimo aquí en Canadá, pues resulta que en Cuba ocurrió algo que se llama el remolcador 13 de marzo, el cual, no sé por qué razón, el Papa Francisco no acepta un viaje dentro de la isla de Cuba a visitar a los opositores y quizás buscar una salida de la dictadura. Bueno, es suficiente, es suficiente. Suficiente el caso de remolcador 13 de marzo tiene bastantes responsables. Es incomparable, no hay ningún tipo de paralelo, y me gusta usar la palabra paralelo porque es que así vivimos en mundos paralelos. No hay ningún tipo de relación, ningún tipo, ni el más pequeño, nada, en una escala, que si hay que ponerlo en una escala y pesar las cosas sería 0.0000 infinito 0.1%, después del infinito, ponle el 1%, comparado en repercusión, en crueldad, en todo, comparado. Eso es la comparación. O sea, en términos humanos, eso fue un desastre. Realmente fue una pérdida humana. Es suficiente. Una pérdida humana es suficiente para que sea algo que hay que condenar. Una sola. Pero no traigas en contexto porque estás ofendiendo. Tú estás ofendiendo a familia durante más de 125, 130 años por un caso que ocurrió en Cuba. Lamentable también. Pero no me hagas esa comparación, Darwin.
Mira, esa comparación no se puede hacer. La comparación del holocausto judío no se puede hacer con nada. Nadie puede traer lo que hizo Hitler, lo que hicieron ellos, compararlo, porque estás ofendiendo. Estás ofendiendo a la historia. Estás ofendiendo realmente a los que sufrieron. No hay comparación. No debes poner eso nunca. Darwin, nunca debes comparar esas cosas con nada. La esclavitud, el genocidio a los aborígenes cuando llegaron los colonizadores, esas cosas no tienen comparación, ni entre ellas mismas. Ni entre ellas mismas tienen comparación. Tú sentarte ahí y decir que el Papa, el remolcado del 13 de marzo, murieron ¿cuánto? 20 niños, 30 niños, 40 niños. Uno es suficiente. Pero no hagas esa comparación, Darwin. No haga esa comparación. Porque cuando lo ponemos en la escala mundial, el remolcador 13 de marzo queda al mismo tamaño del remolcador. No sobrepasa, no llega a juicio, no llega a una escala universal, no llega a los libros de holocausto, ni de genocidio, ni de crímenes, no llega. Hará en la lista el número no sé cuánto, 1000 no sé cuánto. Porque hay que poner por delante del remolcador 13 de marzo la masacre que hicieron los Estados Unidos en Vietnam, la que hicieron en Corea, la que hicieron en Afganistán, la que hicieron en Irak. Los miles de muertos que hay en Cuba por culpa de los atentados, de las bombas que han tirado, de las enfermedades que han mandado. Están ahí reportados ahí, pero todavía no puedes compararlo. No se puede comparar, Darwin. Esto es una falta de respeto tuya, esto es una falta de consideración tuya, esto es una falta de humanidad tuya. Lamentablemente, Charles Darwin solamente escribió sobre la biología humana. Alguien tiene que escribir al mismo estilo de Darwin sobre la moral humana. Tú no puedes, nadie puede poner eso, no puedes ponerlo. No puedes poner estos casos y compararlo con nada, Darwin. Y ahora, Darwin, para educarte, te voy a enseñar a ti realmente qué fue lo que sucedió. Y te lo va a decir la BBC. Y te la busqué en español. La tengo en inglés, que está mucho mejor, pero te la voy a poner en español para que los demás entiendan. Sacar al indígena del niño. Ese era el objetivo de los internados que durante más de 125 años el Gobierno de Canadá operó en todo el país en conjunto con instituciones cristianas, mayormente la Iglesia Católica. Estas escuelas formaban parte de una política colonial y oficial de asimilación, con la que se buscaba imponer los valores de la cultura blanca y europea dominante. Fue el primer ministro de Canadá, John Alexander Macdonald, quien la lideró a finales del siglo XIX para terminar con lo que él llamó el problema de los indios. Pero esa política derivó a lo largo del siglo XX en lo que ya ha sido calificado por juristas y activistas como un genocidio cultural. Además, dio paso a un sinfín de abusos psicológicos, físicos y sexuales, así como grandes negligencias en el cuidado de los menores. El resultado: miles de niños muertos y desaparecidos y un trauma intergeneracional que sigue teniendo impacto en la sociedad canadiense de hoy en día. En las últimas semanas, el hallazgo de los restos de casi 1000 niños enterrados sin identificar en las proximidades de varios de estos internados ha vuelto a sacudir al país y al mundo. Y en este video te contamos las claves del peor escándalo de derechos humanos que ha enfrentado Canadá en las últimas décadas. Aproximadamente entre 1867 y 1996, más de 150.000 niños indígenas fueron separados a la fuerza de sus familias y llevados a internados estatales. Eran sobre todo niños de las naciones originarias de Canadá, llamadas First Nations, de la etnia Inuit, originaria de las zonas del Ártico, y del grupo mestizo Métis.
A los padres de los niños los amenazaban con la cárcel si no permitían que se llevaran a sus hijos para educarlos, pero miles de niños nunca más volvieron a casa. En total hubo unas 130 escuelas de este tipo, llamadas escuelas residenciales indígenas. Algunas estaban totalmente aisladas y funcionaban prácticamente como prisiones, como esta que fue demolida en 1980. La llamaron el Alcatraz de Canadá y estaba en una pequeña isla accesible solo en barco. Fue aquí donde el pasado mes de julio se anunció el hallazgo preliminar de al menos 160 enterramientos sin nombre ni marca. Para garantizar ese objetivo oficial de asimilación del que hablábamos antes, a los niños se les prohibía usar su idioma original, seguir sus tradiciones e incluso hablar dentro de los internados con otros niños familiares o conocidos de su misma tribu. Los religiosos cristianos que dirigían estos centros, mujeres y hombres, les hicieron creer que todo en su cultura nativa era malo y pecaminoso. You know, you're a sinner, you're dirty Indian, you're no good for nothing. Like, you know, just telling a little girl, like all those, like, you know, for 9 years, I came out of there with really, really low self-esteem. Pero eso no es todo. Aislados y alejados de sus familias, los niños se convirtieron en víctimas indefensas de la violencia física y sexual por parte de los religiosos que dirigían las escuelas. We were strapped and beaten. You could scream and scream. There was no one there to come to your help. Además, los niños vivían en condiciones insalubres, con escaso acceso a atención médica y una nutrición deficiente. De hecho, algunos fueron utilizados en experimentos no éticos sobre desnutrición. Los menores convivían en concurridos dormitorios donde no se aislaba a los enfermos y los brotes de enfermedades como la tuberculosis o la gripe hacían estragos. En total se estima que murieron más de 6.000 niños mientras vivían en estos internados. Pero el problema es que nadie sabe la verdadera cifra de muertes, porque ni las escuelas ni los gobiernos las registraban adecuadamente. No tenían por qué documentar el nombre, ni el género, ni la causa de muerte, y tampoco solían dar explicaciones o enviarle los cuerpos a las familias. Como con los restos que acaban de encontrar hace unas semanas, a menudo los enterraban en tumbas sin identificar, en sitios cercanos a las escuelas o en cementerios que con el tiempo quedaron abandonados. Y las familias nunca más volvían a saber de ellos. Pero estas noticias, aunque impactantes, no son nuevas en Canadá. A partir de los años 90 salieron a la luz y fueron cobrando fuerza las denuncias de abusos en las escuelas residenciales indígenas, incluidas las desapariciones y muertes en circunstancias desconocidas. En 2008, el entonces primer ministro, Stephen Harper, pidió formalmente disculpas en nombre del gobierno y de todos los canadienses por los daños causados a las comunidades indígenas durante la participación forzada en estas escuelas. También se creó una comisión para la verdad y la reconciliación para tratar de determinar el número total de víctimas. En su informe final de 2015 se estimaba que al menos 6.000 niños murieron en estos internados, de los que se ha logrado identificar a unos 4.100. En la disculpa formal de 2008, el primer ministro reconoció que la ausencia de una disculpa había sido un obstáculo para la cicatrización de las heridas y la reconciliación. Pero hay otra disculpa clave que muchos de los sobrevivientes siguen esperando, la de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la responsable de operar hasta el 70% de los 130 internados existentes, según la Sociedad de Sobrevivientes de las Escuelas Residenciales Indígenas. El Vaticano no ha expresado una disculpa oficial, como lo han solicitado desde hace años tanto las naciones originarias como el propio primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. As a Catholic, I am deeply disappointed by the position that the Catholic Church has taken now and over the past many years. Tras los recientes hallazgos de cientos de tumbas sin identificar, el Papa Francisco escribió este tuit el pasado 6 de junio. Estos momentos difíciles son un fuerte llamado a todos para alejarnos del modelo colonizador y caminar codo con codo, en diálogo, en el respeto mutuo y en el reconocimiento de los derechos y valores culturales de todas las hijas e hijos de Canadá. Mientras, el legado de este escándalo sigue causando problemas hoy. Muchos sobrevivientes y sus familias siguen lidiando con problemas de identidad, de autoestima y de salud mental ligados a los abusos que sufrieron durante años y que quedaron impunes.